trabajando, se me dio la oportunidad de entrar a trabajar en el área de investigación, pero entiéndase investigación como investigación aplicada, no como la investigación universitaria. Y la idea es básicamente hacer una investigación para aumentar un posible feature a un producto que tenemos en la empresa. Entonces, y este producto tenía que ver con computer vision y obviamente con inteligencia artificial. Entonces yo ya había tomado algunos cursos por ahí, bien básicos, y me sentí capaz y dije, ¿por qué no? Y quiero contarles cómo ha sido ese piscinazo, básicamente, lo que ha implicado y las lecciones que hemos aprendido en este pequeño equipo en todo ese tiempo, que no fue mucho, pero realmente me dio muchas cosas. Entonces quiero contarles cómo inicia. Nosotros teníamos un problema a resolver, y esa es la razón de toda esta investigación. Entonces, ¿y cuáles eran nuestros problemas? Básicamente, como estamos enfocados en retail, lo que queríamos era ver primero cuántas personas entran a la tienda, cuánto tiempo permanecen ahí, cómo nuestros clientes van interactuando con los productos, y sobre todo ver la forma de poder individualizar ese comportamiento. Porque si ustedes se dan cuenta, una cosa es tener las tendencias de todas las personas, pero ¿qué tal es identificar ese tu cliente estrella? Y que no tengas que ir a hacer el otro análisis ahí de las tablas y demás, sino que utilizando las imágenes que tienes de las cámaras, puedas hacer todo eso. O sea, suena genial. Pero también el problema es muy grande a partir de ahí, si se dan cuenta. Entonces, empezamos por ahí. Para que tengan una idea, yo nunca había trabajado con Python a nivel de desarrollo, siempre como hobby, pero aún así dije, ¿por qué no? Y ahí es cuando hemos empezado con este problema. Lo primero que hicimos nosotros es agarrar, ver cómo podíamos afrontar este problema, cómo podíamos solucionarlo. La primera forma que se nos ocurrió es, ¿por qué no utilizar Deep Lens? Porque en ese momento nosotros no teníamos, en ese momento nosotros no teníamos pensado para nada que nos tenían como requerimiento, por ejemplo, de que teníamos que utilizar determinadas cámaras que ya estaban instaladas o cosas así. Nuestros requerimientos no estaban muy claros, pero lo que sí teníamos claro nosotros es que queríamos resolver los problemas anteriores. Todavía no teníamos muy claro los datos y todo lo demás, pero igual teníamos que seguir. Porque, como ustedes saben, cuando uno se enfrenta a un problema, cuando quiere crear algún producto para un cliente, la diferencia entre hacer algo para investigación y hacer algo para un cliente es que con un cliente tienes un tiempo, tienes una fecha. No es que puedes extender tu investigación por 2 o 3 años y ver qué sale. Tienes que entregar un producto al final y tiene que ser rápido, porque si no, alguien más se te va a adelantar y lo va a hacer, y si lo hace mejor y más barato, y estás fuera. Entonces nuestro primer approach fue justamente utilizar Deep Lens y OpenBuy. Yo nunca había utilizado este tipo de cosas, pero realmente ha sido muy interesante trabajar con ellos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Deep Lens? Y es que Deep Lens tiene una característica bien interesante para los que no lo conocen. Es que te ofrecen una pequeña camarita que tiene todos lo mínimo que necesitarías en cuanto a hardware para hacer el deploy de un modelo, y que este modelo ya se ejecute ahí, te haga reconocimiento facial, te haga reconocimiento de objetos y todo lo demás. Entonces para nosotros era genial, si es que ya está ahí el modelo entrenado, ¿por qué no utilizarlos nosotros, reutilizarlo? Y entonces si cumple ya nuestro cometido, nos salvamos, resolvemos el problema. Y es que esa es otra de las diferencias también cuando haces investigación para tus productos. Una investigación aplicada, no siempre vas a desarrollar el modelo de cero. Entonces agarramos la camarita y empezamos a ver cómo funcionaba, y realmente funcionaba, pero no nos devolvía lo que nosotros queríamos. Y además, otra de las cosas es que de momento muchas cosas estaban muy casadas con AWS, entonces ya teníamos otro problema más ahí. Sin embargo, llegan y nos dicen, ¿saben qué? No vamos a utilizar Deep Lens,
necesitamos que esto sea independiente del hardware, que pueda correr en cualquier dispositivo, que no dependamos de DeepLens. Entonces dijimos, ya perfecto, nos movemos, y ahí es cuando descubro OpenVINO. Y es que OpenVINO es muy interesante porque es un toolkit que es propio de Intel. Para los que nunca habían visto este tipo de cosas, la promesa que te da OpenVINO es que, a diferencia de que tú vayas y utilices, por ejemplo, deployes tu propio modelo, la idea es que OpenVINO crea una representación intermedia. Es un archivo XML en el que va guardando todo tu modelo ya entrenado, pero lo que hace es hacer una optimización de este modelo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas capas de entrenamiento de por medio, y cuando eso se lleva a producción se va con todas esas cositas. Entonces, lo que ellos te prometen es que con esta representación intermedia tú tienes una versión optimizada de este modelo y lo puedes deployar en distintos dispositivos, y además la idea es que está lo suficientemente optimizado para trabajar en devices de tipo Edge. O sea, cosas que no están precisamente conectadas a un servidor todo el tiempo, sino que yo puedo, así como tener mi propio DeepLens, pero no importa la marca, sino que yo tengo mis propios procesadores y puedo correr ahí el modelo y va a funcionar. Esa es la promesa de OpenVINO. Y suena interesante porque dices, pucha, lo puedo poner en cualquier parte. Pero lo más interesante de ahí era que nos ofrecía estos modelos preentrenados. Y es que tienen una serie de modelos preentrenados que son específicamente para ciertos problemas. Y empezamos a ver, tienen un montón. Tienen unos para reconocer objetos, por ejemplo, tienen otros para, recuerdo que había algunos para el reconocimiento facial, justamente. Y algo que nosotros hasta ese entonces, por si acaso, ya había pasado un buen tiempo desde que habíamos iniciado con la investigación, no teníamos los datos del cliente. Lo único que sabíamos era que iban a ser imágenes de una cámara de seguridad y que no podíamos tener el acceso a los rostros por un tema legal, ¿no? Que nos iban a venir todos en blur. Entonces, ya a partir de ahí vayan viendo la complejidad y vayan imaginándose eso. Y justamente es un problema de retail. Y una de las características bien interesantes que tienen que considerar el retail es que la calidad de las imágenes no siempre es la mejor. Y además, puede que tengan un conjunto en un pasillo una sola persona, o qué tal si es un día, por ejemplo, es el sale de Thanksgiving. Van a tener un montón de gente ahí, no van a poder reconocer a la una de la otra y todos apegados. Pero aún así, nuestro modelo debería funcionar. Entonces ahí es cuando encontramos estos 3 modelos de OpenVINO que estaban justamente desarrollados para el retail. Nosotros vamos y lo probamos justamente como nos decían que estos están diseñados para dispositivos Edge. Entonces nuestro dispositivo Edge en ese momento era DeepLens. Así que con los mínimos recursos que tenía, los probamos sobre DeepLens. Y efectivamente funcionaba. Pero eran modelos ya preentrenados. Y lo que ellos nos daban en realidad era la representación intermedia, XML. Entonces, si nosotros queríamos entrenarlos de nuevo, no podíamos hacerlo. Ahí ya estábamos en problemas otra vez. O sea, teníamos una solución, pero todavía no sabíamos si con nuestros datos iban a funcionar. Con nuestra pequeña prueba y con una persona en la sala, funcionaba perfecto. Ponías más y como que, uy, y ahora con la calidad de imágenes que nosotros tenemos disponibles, ¿qué va a pasar? Entonces ahí ya otra vez, la que parecía ser la gran solución, ya no era tan factible. Entonces, pero nosotros no nos rendimos porque pensamos, estos modelos son interesantes, ya están atacando el problema que nosotros queremos, y si los podemos reentrenar, podemos ofrecer la solución al cliente rapidísimo. Entonces nos pusimos a investigar porque habían algunos modelos que sí estaban disponibles para los usuarios. Lo que descubrimos, por ejemplo, es que en OpenVINO utilizan mucho los Single Shot Multi-Box Detector, pero estos 3 modelos preentrenados tenían
tenían una combinación de dos tipos de redes, las ResNet y las MobileNet. Sus modelos estaban basados en eso justamente, pero no nos daban más información y nos dijeron que en algún momento tal vez era posible de que liberen el modelo, pero no nos prometían nada. Entonces ahí ya como que teníamos otra vez una puerta cerrada y seguimos buscando. Ahora nos toca hacerlo en casa, ¿no? Y ahí es cuando llega nuestro siguiente constraint. Esto es lo que nosotros pudimos, es el modelo funcionando. Esto lo grabamos de cuando se ejecutó Deep Lens y utilizamos un set de datos que teníamos de hace mucho tiempo atrás. Y es justamente sobre un centro comercial y como pueden ver funciona también en aglomeraciones. Entonces eso nos hizo pensar de que realmente era una opción interesante, porque cuando íbamos a ver otros modelos, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que cuando había mucha aglomeración no reconocía a las personas y sí, hay personas a las que no las reconoce y les voy a explicar un poquitito más una anécdota que encontramos con algo bien interesante con otro set de datos. Pero básicamente, esto era lo que nosotros queríamos y ese modelo nos lo daba. Pero otra vez, no era el camino. Y ahí es cuando nos llega el siguiente constraint. Nuestro cliente quería que utilicemos Cognitive Services de Azure. ¿Alguna vez alguien ha visto Cognitive Services? ¿Ya? ¿Una? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Ya? Genial. Cognitive Services te da ya, tienes modelos preentrenados y tú vas y pones los datos y te muestra la información. Ahora imagínense tratar de replicar todo lo que han visto anteriormente en Cognitive Services. Éramos, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces nos hemos puesto a probar todos los servicios que nos iba ofreciendo para custom su Cognitive Services, pero en el área de Vision. Y era bien interesante porque si bien había para reconocer personas y demás, no nos funcionaba con la calidad de imagen que nosotros creíamos que necesitábamos en ese entonces. Entonces, una de las cosas que hicimos fue agarrar Custom Vision y entrenarlo, ¿no? Nos conseguimos un set de datos, todas estas imágenes que las están viendo acá, que eran parte de un video, los hemos convertido todos esos frames, hemos agarrado todos esos frames como algo estático y hemos entrenado con eso un modelo de Custom Vision. Y estos son los resultados de precisión. Y ha sido algo muy interesante ahí también, porque nosotros lo que hacíamos era, en ese momento, como ustedes han visto en el video anterior, nosotros habíamos tagueado, estaba tagueado todo el cuerpo. En nuestro caso no dependíamos de los rostros, entonces los habíamos tagueado del cuello para abajo, porque habíamos encontrado un paper bien interesante que hablaba de, por ejemplo, reconocer a las personas por otros puntos. Tenemos los global features y los local features, y entonces decía que utilizando características como ropa, como características físicas, era posible identificar a las personas. Hemos intentado de esa forma, haciendo un etiquetado bien minucioso no funcionó, pero haciendo ese etiquetado de una sola área completa de cuello para abajo, dio mejores resultados, pero era bien interesante porque nosotros creíamos que con el video que habíamos puesto, habíamos alimentado, teníamos la cantidad suficiente de datos para probar en ese instante. Pero ahí es donde he podido ver al Bayas así, de buenas a primeras, frente a mí, cuando me acuerdo que puse la imagen de una persona que no tenía las características físicas similares a todo el modelo que había entrenado. Nunca la reconoció. Entonces, eso fue interesante para mí en ese instante. Y ahí es cuando nos dimos cuenta, obviamente, que por más que Cognitive Services estaba ahí, no nos ofrecía lo que queríamos, porque si se dan cuenta, la precisión es del 37%.
no podíamos ofrecer algo como eso a los clientes, o sea, nadie nos lo iba a aceptar, no funcionaba básicamente, o sea, así que ahí es cuando decidimos ir por el otro camino y empezamos a buscar papers y más papers y más papers. A todo esto yo ya había aprendido a manejar un poco más de Python, tenía que empezar a... ¿Se acuerdan? Tal vez los que han visto, los que han hecho ingeniería de software, están acostumbrados a que les den, por ejemplo, cuando tienes un sprint, tienes una tarea específica y ahí dice súper clarito qué es lo que tienes que hacer. Y sigues esos pasos, bueno, súper claro, ¿no? Y sigues esos pasos y al final sabes lo que vas a encontrar, o lo intuyes. En este tipo de cosas, nosotros queríamos llegar a algo, pero todavía no sabíamos si íbamos a llegar ahí. Esa ha sido una de las cosas que a mí me impactó en ese momento, por ejemplo, porque yo estaba acostumbrada a que de cualquier camino, de cualquier modo igual llegaba al resultado y no siempre era tan complicado, no estaba muy acostumbrada a la incertidumbre. En cambio aquí sí había mucha incertidumbre. Y ahí es cuando nosotros decidimos irnos por otro modelo que se llama Align Regte. No lo escribí, pero es un modelo bien interesante y lo pueden buscar igual en el blog de Alibaba. Ahí hacen una explicación bien extensa y muy interesante de este modelo, y es que este modelo está entrenado igual con imágenes que son propias de cámaras de seguridad de una ciudad y toma en cuenta otras cosas que nosotros no habíamos pensado en ese instante. Por ejemplo, de que las personas van cambiando se las percibe de distinta altura desde distintas perspectivas. Entonces, desde un ángulo va a tener una altura, pero desde otro ángulo va a tener otra altura, y es muy probable que en muchos casos nos toque algunas imágenes solamente desde la parte de arriba. Entonces, todos los modelos que habíamos ido viendo hasta el momento no habían considerado ese constraint, y nosotros estábamos hablando en este caso de un problema de retail, donde tienes justamente, generalmente, pasillos largos con un montón de gente, y las cámaras están a los extremos. Entonces, obviamente íbamos a tener ese problema de perspectiva. Entonces, cuando habíamos empezado a ver este modelo, nos dábamos cuenta de que este modelo nos estaba haciendo caer en cuenta de que había ese problema y nos prometía resolverlo. Así que una vez más descargamos otro dataset, esta vez todavía no teníamos el dataset del cliente, y agarramos las distintas implementaciones que había disponible de Align y las intentamos, primero las hicimos correr nosotros, ¿no? Para ver de que realmente cumplía el cometido, y sí cumplía. Y ahora dijimos, vamos a reentrenarlas. Nosotros no teníamos en ese momento un equipo dedicado, o sea, hardware dedicado a inteligencia artificial, así que lo hicimos en una máquina a la que nadie tocaba. Nos ha debido tomar una semana un entrenamiento de unas 2 iteraciones. Ridículamente extenso el tiempo, demasiado. Ahí teníamos otra lección aprendida. Pero algo que también tienen que considerar, y es que cuando ustedes tienen modelos que salen de un paper, no siempre van a tener el código disponible. Entonces son ustedes los que tienen que implementar ese código, o tienen que buscar implementaciones si es que no tienen ninguna idea, ¿no? Y nosotros empezamos a buscar distintas implementaciones, a ver más o menos cómo iba, cuál funcionaba mejor, si nosotros podíamos hacerles mejoras, pero otra vez no teníamos ese problema de que no teníamos los datos, y ahí ya tuvimos que pararla porque el cliente no nos iba a dar los datos. Y cuando no te dan los datos, entonces no puedes entrenar sobre un supuesto, no puedes, si no tienes los datos no haces nada. Y esas son las lecciones que hemos aprendido en ese tiempo. Esta es la parte de las lecciones aprendidas, y es que realmente cuando se enfrenten a estos problemas de inteligencia artificial, muchas veces en el área de ingeniería de software, los datos no son tan importantes, porque puedes hacer mockups, porque puedes tener una idea de algunos datos, y con eso tú tienes tus
posibles casos y haces tus test cases. Y ves que más o menos funciona y haces el delivery. En cambio, con inteligencia artificial, ciencia de datos, eso no pasa. Si no tienes los datos, no tienes nada. Nosotros creíamos conocer nuestros datos, pero lo único que sabíamos era que eran imágenes de una cámara de seguridad y que no íbamos a tener acceso a los rostros por un tema legal. Nada más. Entonces, a partir de ahí, ya estábamos en picada. Y algo que fue bien interesante ahí es que con los poquitos datos que yo pude utilizar para uno de los entrenamientos, me di cuenta de que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en conseguir los datos, pero no nos fijamos en qué tan variados son. Y por eso yo utilicé, esto espero que no suene como que racial, como que un ataque racial, pero yo utilicé datasets de personas asiáticas. Todos eran asiáticos. Y cuando yo hice mi predicción del modelo ya entrenado, utilicé a una persona latina, con una estructura física proporcionalmente muy distinta a la de una persona asiática. Nunca la reconocí. Pero si yo ponía a una persona con características físicas similares, entonces ahí sí iba. O sea, para mí, según yo, tenía personas desde distintos ángulos, tenía personas de distintos sexos, de distintos tamaños y todo lo demás. Había cubierto todo, pero este modelo me decía que en realidad no. Otra de las cosas igual que fui a revisar OpenVINO después de mucho tiempo. Desde el año pasado que no le tocaba. Y hay buenas noticias. OpenVINO ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, varios de los modelos que habían antes y que estaban ahí como mencionados, pero no había disponible el código ni nada de esas cosas, ahora sí tienen los modelos disponibles en distintos lenguajes de programación, no todos, pero por ejemplo este es bien interesante porque es justamente para un caso similar al que nosotros queríamos ver, que justamente tiene que ver con pasillos. Y lo bueno es que tiene el código en Python y en C++, y es un ejemplo de una implementación. No significa que tienes que agarrar y copiarlo y deployarlo tal cual, pero te da una idea de más o menos las cosas que te puedes ir encontrando en el camino. Y sobre todo, cuando estás pasando de ingeniería de software y cuando tienes toda esa estructura ya bien pegada en ti, pasar a hacer machine learning a veces es como que encontrarse con un montón de contrariedades. Y entonces ahí puedes guiarte para hacer ese salto. Otra de las cosas que igual hemos aprendido en este tiempo es que no siempre, personalmente para mí yo me imaginaba como un equipo de investigación como algo que iba a ser mucho más largo y todo lo demás. Y aunque el equipo te dice que sí tienes tiempo, en realidad ves a tu alrededor y te das cuenta que no tienes tanto tiempo porque el feature está esperando y tienes que hacer el delivery y tienes que apresurarte. Entonces puedes llegar a sentir mucha más presión que cuando haces ingeniería de software. Personalmente, para mí, ingeniería de software es un lugar súper cómodo. Hacer machine learning es jugar con la incertidumbre todo el tiempo. Así que a los que les gustan los riesgos, realmente ese es el camino. Se van a despedir mucha adrenalina. Y otra de las cosas que a mí me pareció muy interesante también de todo esto es que uno tiene que empezar a cambiar un poco su mindset, ¿no? Estamos muy acostumbrados nosotros, y esta es una parte poco de que nos den las cosas ya hechas. Muchas cosas, los ingenieros de software en general en informática, estamos acostumbrados a que nos den muchas cosas hechas, muchos frameworks con los que ya trabajamos, y claro, sí nos funcionan, pero cuando ya queremos hacer features más interesantes, nos toca ensuciarnos las manos, y ahí tenemos que empezar a investigar muchas cosas. Yo me di cuenta, por ejemplo, con todo esto, todo lo que carezco en conocimientos de manejo de datos, de limpieza de datos, todo lo que tiene que ver con computer vision y transformación de imágenes, que era tantos años que no lo había visto,
Y no me había preocupado hasta ese instante de empezar a realizar todo eso y tenía que hacer una cosa maratónica, porque los tiempos ya estaban ahí. Pero fue interesante porque me di cuenta de las cosas que me faltaban y me ayudó a definir más o menos cuál es el siguiente paso que quería en mi carrera. Así que definitivamente, aunque este producto no haya llegado a ver la luz del día jamás como un feature, realmente me ha dejado muchas experiencias y me ha dejado muchas cosas interesantes. No sé si tanto a la empresa, pero a mí sí me dejó mucho. Muchas gracias.